Asambleísta Clever Jiménez. Gracias, presidente. Un saludo al pueblo ecuatoriano, igualmente a los asambleístas que se encuentran presentes. Señor presidente, yo comparto plenamente cuando decía el compañero Virgilio Hernández, compañero asambleísta, de que este no es un problema ni de partidos ni movimientos políticos. Lo que tenga que ver con el Estado ecuatoriano, con lo que tiene que ver con el petróleo, con la economía del país, es un problema del Estado ecuatoriano. Claro que sí. Y el Estado ecuatoriano lo componemos 14,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianas. Señor presidente, como lo manifestaba claramente Virgilio, en efecto, la Occidental violó normativas nacionales. La Occidental cometió violaciones no solamente a la ley de hidrocarburos, sino al propio contrato que le llevó a la causal de caducidad. ¿Cuándo inicia realmente el proceso de caducidad de la OXI? En el año 2004, compañeros y compañeras. En el año 2004 empieza la causal de caducidad por haber cedido derechos y obligaciones a una empresa norteamericana sin ningún consentimiento del Estado ecuatoriano. Y por eso tenía que irse, dice claramente el artículo 74 de la ley de hidrocarburos. Completamente claro hasta ahí. En el año 2006, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, señores asambleístas, cuando ya es electo de la República el presidente actual, Rafael Correa, remite una carta al señor Procurador General del Estado, y la carta la tengo aquí en mis manos, donde le pide al procurador José María Borja Gallegos de que no ponga ningún árbitro, que al Estado no había que defenderlo en este caso, y yo compartía y comparto esa posición. Claro que sí, no tiene por qué haber arbitraje si los que incumplieron la ley era precisamente la Occidental. Completamente de acuerdo en eso. Pero resulta que al día siguiente José María Borja le contesta al presidente de la República, y permítame dar lectura a la parte pertinente, señor presidente. Esto es claro para el país. En atención a lo que usted muy claramente sostiene en su comunicación y atenta a su calidad de presidente electo del Ecuador, me abstendré de designar un árbitro. El procurador es el abogado del Estado, pero es el presidente de la República, bajo su responsabilidad, quien define los lineamientos políticos de las actuaciones del Estado en el ámbito internacional. Eso le contesta José María Borja con fecha 13 de diciembre del año 2006, señor presidente. Hasta ahí estábamos avanzando bien. Hasta ahí parecía que teníamos autoridades y un presidente de la República que iba a hacer respetar la soberanía del pueblo ecuatoriano. Pero usted, señor presidente, los ecuatorianos y ustedes, señores asambleístas, conocen lo que pasó después. ¿Qué pasó 6 meses después, señor presidente? Precisamente en junio del año 2007. 6 meses de ser ya presidente de la República, Rafael Correa. Públicamente, y está en los medios de comunicación. En Estados Unidos hacía una declaración la canciller del Estado ecuatoriano, María Fernández Pinoza. ¿Y qué decía María Fernández Pinoza? Que reconocían cualquier fallo que tengamos en el CIADI con respecto a la Occidental. ¿Cómo así el doble discurso? ¿Cómo así nos dejaron en indefensión 6 meses, ecuatorianos? Nos dejaron en indefensión 6 meses para luego decir nos sometemos a cualquier fallo que emita el CIADI con respecto a la Occidental. Hasta eso no habíamos puesto ni siquiera árbitro. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante, señor presidente y estimados ecuatorianos? Claro que es un problema de Estado, comparto plenamente eso. Pero aquí tienen que dar la cara aquellos sinvergüenzas que no supieron defender al Estado ecuatoriano.
¿A quién contrataron como abogado, pues, señor presidente? A Alberto Wright, al abogado Alberto Wright. ¿Saben quién es Alberto Wright, estimados compatriotas? Alberto Wright fue un árbitro del CIADI, que falló en contra del Estado ecuatoriano por el caso Repsol. A él, el Estado ecuatoriano lo contrató como abogado para que defienda al Estado ecuatoriano. Aquí hay responsables de este lamentable acontecimiento, señor presidente. Aquí hay responsables. Y los responsables son el actual mandatario de la República del Ecuador, el actual procurador del Estado ecuatoriano, el ex procurador José María Borja, que tiene que dar la cara al país a través de la Asamblea Nacional, y el ex presidente de la República, Alfredo Palacio. Los cuatro son los responsables de que hoy nos veamos envueltos en este lamentable acontecimiento donde el Estado tendrá que pagar más de 2.300 millones de dólares, que no es cualquier cosa sencilla, compañeros y compañeras. Muchísimos se han robado, pero esto es enorme lo que pretende llevarse la Occidental por haber incumplido la propia ley. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante, señor presidente? Aquí están los documentos. Ya en funciones del presidente de la República, porque además en el CIADI nos demandan también por trato discriminatorio. Ya en funciones el presidente de la República tenía que aplicar la misma normativa que aplicaron con la Occidental en contra de Petrobras. Los brasileños que estaban con el caso famoso Palo Azul, de donde es partícipe el actual fiscal del Estado ecuatoriano. ¿Por qué no aplicaron? ¿Por qué a la Occidental sí? ¿Y por qué no a las otras empresas que hicieron o cometieron los mismos delitos? Vea, compañero, aquí hay que ser completamente claros y cuando hable con criterio, pero bien claro. Ustedes ya van 5 años en este gobierno, 5 años que lo que han hecho es de que las transnacionales se sigan la mejor reserva del Estado ecuatoriano. Ahí está la renegociación de contratos petroleros, ahí está lo que están entregando la minería en el oriente ecuatoriano, en Zamora, Chinchipe, violando la ley y violando la Constitución. Entonces, señor presidente y estimados colegas asambleístas, como aquí hay claramente esclarecido de que los responsables mayores son 4 individuos que tienen que dar la cara aquí en la Asamblea Nacional, a través de la Asamblea Nacional al pueblo ecuatoriano, yo propongo, señor presidente, y me sumo al proyecto de resolución, pero que se agregue un punto al proponente, que se agregue un punto para que vengan a comparecer aquí al Pleno de la Asamblea Nacional el presidente actual de la República, Rafael Correa, el expresidente Alfredo Palacio, el ex procurador general del Estado, José María Borja, y el actual procurador general del Estado. Son ellos los que tienen que dar la cara al país. Son ellos los que tienen que dar la cara y decirle al Estado ecuatoriano por qué nos ganó la Occidental en el CIADI. Completamente claro, aquí tengo el tratado bilateral de inversiones, señor presidente. Aquí también tengo el laudo, tengo toda la información. Ojalá el pueblo ecuatoriano me pudiera ver. ¿Qué es lo que dice el tratado bilateral de inversiones? Claramente, como lo decía el asambleísta Hernández, clarísimo, para que pueda avanzar en el proceso, debió haber existido la aceptación por escrito del Estado ecuatoriano. ¿Dónde está la aceptación por escrito? Eso no lo hicieron, por lo tanto, es un fallo completamente nulo. ¿Pero por qué? ¿Por qué aceptaron y avalaron el fallo del CIADI, ecuatorianos y ecuatorianas? Ahí está la falla y el delito de los actuales administradores. Pero hay una cosa importante, señor presidente, que vale recordarle al pueblo ecuatoriano, porque desgraciadamente nos olvidamos muy pronto de lo que pasa. ¿Cuándo se aprueba este tratado bilateral de inversiones? Cuando hablaba Virgilio Hernández de que los gobiernos anteriores, y culpaba a los gobiernos anteriores, este gobierno va por los 6 años. ¿Cuándo se firme este tratado? En la comisión dirigida por Carlos Vallejo, ecuatorianos y ecuatorianas. En la comisión del Congreso Nacional anterior, dirigida por Carlos Vallejo.
Esto es un atentado a la soberanía del Estado ecuatoriano. Esto es un atentado a la ex constitución de la República del Ecuador. Pero ¿quién es Carlos Vallejo?, se preguntará el pueblo ecuatoriano. El actual embajador de este gobierno en Italia, ecuatorianos y ecuatorianas. O sea, aquí, a los que traicionaron a la patria firmando tipos de tratados, hoy los tienen completamente premiados. Aquellos que hacen actos de corrupción aquí en el Estado ecuatoriano, los premian. Eso es lo que están haciendo en este famoso gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Entonces, señor presidente, para concluir, yo propongo de que comparezcan a la Asamblea Nacional los 4 personajes que he dicho, para que sean ellos los que expliquen al país por qué no defendieron con cabalidad al Estado ecuatoriano. Gracias, presidente.